Vamos a almorzar con Caro, porque en cualquier parte usted puede comer conmigo mi maravillosa comida de punto criollo, porque hoy vamos a celebrar pollito, vamos a comer un poquito de ensaladita, porque estamos cuidándonos de adentro hacia afuera, y le vamos a agregar a esta ensaladita un poquito de puré. Les tengo buenas noticias. Les tengo muy buenas noticias. Mi página carosandoval.com, gracias a el chef James Tahan y nuestro equipo, se ha podido recuperar la forma de que se siga vendiendo la maravillosa colección premium, porque yo soy una madre emprendedora, una madre que tiene que seguir cumpliendo con los compromisos normales de una mamá, y aquí eso no se va a detener. Hemos logrado dentro de la página carosandoval.com, mi página principal con mi nombre, desactivar todos los productos que no se pueden enviar, porque el dinero entra en la cuenta que yo no manejo. Y como la cuenta que maneja el chef James y el socio en común, sí se le tiene que cumplir porque son gente seria, con pantalones bien puestos, señores, se ha reactivado. Así es que usted puede empezar a comprar otra vez la faja esmeralda, la faja amatista, el short faja jade, la faja diamante Carolina Sandoval, y tenemos promoción, pero porque usted lo merece. Yo voy a brindar con agua porque me encanta, no creo en eso de que brindar con agua y tatatín, tatatán. Gracias a toda la gente que ha estado poniendo sus oraciones. Hoy es un día de celebración porque a la gente buena le va bien. Gracias a toda la gente que me llamó. Esto es para decirles que el chef James, incluso en sus vacaciones familiares, ha puesto y dispuesto su equipo de trabajo para que se pueda llevar a cabo el trabajo de manera correcta. Saludos a todas las personas. Insisto, yo todavía no manejo las cuentas, no las manejo yo, pero con la gente seria como James, tiene que cumplir el padre de mi hija y agarrar y darle el chocolate que merece. Entonces, muchas personas me escribieron, porque tengo amigas que estaban dispuestas a incluso pagar ellas los envíos. Una empresaria amiga mía me dijo, mira, ¿qué es lo que pasa? Yo pago los envíos, yo pongo personal para que se envíe la faja, pero yo le digo, no puedo permitirte eso, porque si la gente que compra los pantalones faja, los brasieres compra, eso va a ir a la cuenta que yo nunca he manejado. Esto es muy importante que lo escuchen, y le doy gracias a Dios ser la portavoz de algo tan bonito para que muchas mujeres tomen ejemplo, para que muchas mujeres escuchen su alarma corporal. No te puedes desligar de tus negocios, no te puedes hacer la vista gorda, tú tienes que estar involucrada en todo, absolutamente todo lo que haces a nivel empresarial. Que si no tengo yo las claves, que si yo no sé de números, no hagas eso. Ahora bien, si bien es cierto que hemos recuperado la forma de poder seguir vendiendo en carosandoval.com, porque todos los productos han sido desconectados y solamente se puede comprar nada más la colección premium, les tengo otra noticia. En TikTok Shop no nos han devuelto los códigos de seguridad para poder vender. Es decir, si por ejemplo ustedes van a TikTok, que es una plataforma espectacular, vamos a suponer, ustedes van a TikTok, ¿verdad? Y ustedes quieren ir a la tienda mía. En mi tienda, ya va. En mi tienda, ay, los mosquitos me quieren comer mi comida. En la tienda están los productos que yo represento, pero en la tienda, si les aparece algún otro producto de mi tienda de TikTok Shop, en donde usted vea mi nombre, es decir, fajas o pestañas, Si usted ve esto en TikTok Shop, por ejemplo, usted no lo compre por TikTok Shop.
usted vaya y cómprelo por carosandoval.com. ¿Por qué? Porque estos códigos de esta tienda no me han sido devueltos. Entonces, nosotros que somos unas personas, obviamente, que trabajamos por la derecha y no por la izquierda, te estoy diciendo que gracias al equipo de mi amigo James y su socio, lo único que usted puede comprar para que mi familia siga adelante y mi hija pueda también llevar la vida que nos podemos dar gracias al trabajo, usted puede meterse en carosandoval.com y comprarse la faja diamante, la esmeralda, con la nueva presentación que ha sido muy bonita y totalmente auspiciada la idea por el chef James. Si alguna vez ustedes pensaron que lo que yo dije, que este ser había otra vez hecho una empresa y la había hecho con James, ok, tal vez se malinterpretó, que yo tal vez no les expliqué que James no está del lado del bando incorrecto. Él es una persona seria que, si bien ha dado declaraciones muy escuetas, porque él no se tiene que meter en nada, ni lo va a hacer porque es un hombre decente, también les tengo que decir que aquí la única que es dueña de mi nombre, porque eso que le pasó a Walter Mercado, ni de cerca, ¿no? Ni loca, soy yo. Y por supuesto, la gente quiere trabajar es con la que genera los números. Para toda la gente que estaba esperando esto, estoy muy contenta. Gracias le doy a Dios que tengo el mejor equipo en este momento y con el cual seguramente reestructuraremos el año que viene muchas cosas que podrían ser mi nuevo emprendimiento. Qué rico poder comer tranquila, qué rico poder decirles a ustedes que siempre a las personas emprendedoras no les puede ir de otra manera que no sea bien. Gracias a toda la gente que me ha encontrado en la calle. Mira cómo estoy vestida hoy. Todo el mundo que me ha encontrado hoy me dice, ¡wow! Pero tú sí estás flaca. ¡Qué bella! Mira, te voy a decir una cosa. Como que la soltería me queda bonita. Pero bueno, ese no era el tema. Pero bueno, a veces hay que portarse mal para pasarla bien. Yo he estado tan ocupada el día de hoy, tan ocupada, que no se imaginan, espérate que no se me vaya a salir nada, gracias le doy a Dios que todo lo que de pronto se escribe en líneas torcidas sale derecho. Yo sabía, palabra cierta. Yo sabía, lo sabía, porque si hay algo que yo he aprendido en la meditación y de la gente que me quiere, es que tú tienes que darle tus cargas a Dios. Tú procura estar bien, sana, saludable, para que nada te descontrole. Estoy tan feliz por mi hija, por mis hijas, por las dos, porque el hecho de que Barbarita no viva con nosotros ahora, ella puede contar conmigo 1, 2, 3, 4, 5 y todas las veces que sean necesarias. Yo soy una mamá que siempre voy a estar para mis hijas y eso es así. Entonces, ¿cómo me pueden ustedes ayudar a poder volver a poner todo en su lugar? Definitivamente, metiéndose en carosandoval.com, viendo que mis nuevas fajas son fajas de mejor calidad, de mejor presentación. Vamos a seguir hablando durante todos estos días de cómo puedes vestirte y cómo puedes crear looks con mis fajas de la colección Premium, que son unas fajas resistentes, que son muy buenas para el posparto, para el posquirúrgico, que son tu segunda piel y las que puedes seleccionar para llevar todos los días. ¿Ok? Te voy a decir una cosa. Estas fajas que han sido elaboradas con tanto amor y con excelente calidad, tienes la oportunidad de pedirlas según tus medidas.
mis fajas, al igual que yo, no tienen manera de copiar otra faja, porque mis fajas no tienen talla convencional. Mis fajas, las XS, S, M, L, tú te tienes que tomar las medidas del busto, de la cintura, de la cadera, del grosor de tus piernas, para poder saber qué talla eres. Recuerden que las fajas no aceptan devoluciones. Nuestra, obviamente, reglas dentro de la empresa es que esto, al ser una ropa íntima y al tú abrirlo, ya tú no lo puedes devolver. Entonces, por eso les recomiendo que antes de tomar la decisión de comprar, porfis, háganme el favor de tomarse las medidas. Y otra cosa, les voy a dar una sugerencia. Quiero que sepan que la faja es la mejor ilusión que todas las mujeres tenemos para motivarnos y agarrar, y si queremos perder unas cuantas libras de más o tonificar o vestirnos con un traje que tenemos tiempo que no usamos para esta Navidad, tu faja es la fantasía. La faja te agarra la barriga, los gorditos, te agarra todo. De hecho, que yo siempre he dicho que la faja es como la vida. Al principio es difícil y después que tú le agarras el truco, es pan comido. Señor, gracias. Gracias, que a mí lo que más me gusta en esta vida es trabajar, es hacer lo mejor que sé hacer, que es ser feliz y hacer feliz a los que me siguen, a los que eligen mi página. Hoy estaba renovando la chapa de mi carro, la placa, que una amiga se dio cuenta que ay, boté el cuchillo, perdónenme. Una amiga se dio cuenta que estaba vencida y podía, tú sabes que las energías existen, ocasionar algún problemita. Me fui a sacar la nueva registración de este año hasta el año que viene, y me dice una muchacha, me pregunta, ¿eres tú? Me hace así, ¿no? Y yo le digo, sí, soy yo. Y me dice, tú sabes que yo estudié lo que yo estudié, periodismo, porque yo quería hacer lo que tú haces. Gracias. O sea, me encanta, porque yo cuando estaba chiquita en la universidad, siempre quise ser periodista para estudiar periodismo, pero de entretenimiento, dedicarme al mundo del espectáculo, del showbiz. Y eso para mí siempre fue algo muy, muy importante. Se me cayó el cuchillo. Se me cayó el cuchillo. Mira, Dios es misericordioso. Dios es todo en la vida. Todo en esta vida. Quiero leerlos. Mujeres luchadoras, mujeres maravillosas que me siguen. Nosotras lo que tenemos es que trabajar para criar hijos con un corazón bonito. Que nuestros retoños sean gente buena. Gente llena de empatía. Gente que pueda saber que los valores, los principios no son negociables, que ni la fortuna más grande del mundo pudiera cambiar ninguna cosa que te haga ver mal delante de la gente que cree conocerte. Es muy importante eso. Enséñenselo a sus hijas hembras, a sus hijos varones. Es fundamental, más allá de todo lo que elijan, que si la orientación sexual, que si vayan a ser arquitectos, que vayan a ser médicos, la gente lo que tiene que ser es buena persona. Lo demás se consigue. Estoy tan feliz que bueno, que estoy que como con las manos. Ay, Dios mío, hoy es un lunes de lo logramos. Necesito que me pasen un cuchillo, pero estoy tan contenta. Estoy contenta, yo no sé qué es lo que siento. ¿Qué más? Los leo. Entonces, les quiero decir
que gracias a James tengo esta sonrisa hoy. Un hombre de familia, un gran padre, un muchacho que no tenía que salir salpicado de este circo mediático, ¿ok? No tenía que pasarlo así. Por eso estoy diciéndoles que gracias al chef James, como ustedes lo conocen, yo lo conozco como James Sahan, mi familia tiene una luz al final del túnel porque la deuda que adquirió el padre de mi hija con la empresa que nos provee esta maravilla de faja va a recibir lo que merecen, que es todo lo que invirtieron en la nueva colección. Y no importa, a veces perdiendo se gana. La deuda no la establecí yo, ni la hice yo, pero no importa. Con una faja que tú compres hoy y con otra que compre una amiga tuya, van a ayudar a que la gente que nos hizo la faja cobre el dinero que necesita cobrar para luego tirar tierrita y empezar en cero. Yo me siento feliz porque cuando tú limpias y haces feng shui, todo te sale bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo feng shui. Yo tenía tiempo que no tenía tantos halagos como he tenido en estos días. Wow, te sienta la soltería, qué bien te ves, qué bonita está. O sea, increíble. Pero es no por cómo me veo. Estoy igual que todos los días. Lo único es que me ven radiante. Oye, hasta quise comer aquí afuera, porque aunque no lo crean, estoy almorzando a esta hora. No he tenido tiempo de almorzar antes. Mi gente de Punto Criollo, que quedan en Coral Gables. Yo llamé a la dueña, amiga mía, y le dije, estoy aquí en la licencia, la cosa, en el TAP Agency. Tráeme la comida para acá. Me la pasó carro a carro. Me fui a buscar a la niña al colegio, que estaba en un ensayo. Y te lo digo, todo ha salido como pez en el agua. Dios mío, gracias, gracias. Porque cuando tú crees que las cosas están mal, no, están maravillosos. Y ahorita mi amigo Miguel está ayudando a mi mamá y a mi amiga que está conmigo, que mañana pasa el señor de la basura, y estamos haciendo el oficio que cualquier mamá haría para tener sus cosas como son. De hecho, que les voy a compartir en estos días a unos amigos maravillosos que me vinieron a limpiar el piso de la piscina, una empresa espectacular que limpian los muebles exteriores para que esta casa siga poniéndose más linda todos los días y que cuando la gente que venga a verla para comprarla sepa que nosotros aquí dimos lo mejor y vivimos lo mejor. Siguen mostrando mi casa, siguen en Open House. Todos estos días hemos tenido gente viniendo a verla. Es que me siento maravilloso, maravilloso, me siento así como una persona que hizo clean up, clean up. Yo sé que ustedes están pendientes de todo lo que yo publico y de todo lo que hago. Vamos a comprar faja. Vamos a comprar faja. carosandoval.com con toda la colección premium para ustedes. No nos han entregado los códigos de seguridad del TikTok Shop, pero vamos bien, vamos bien. El hecho de que vaya lento no indica que no va bien. Recuerden que tal vez uno agarra y uno va despacio, pero no es quien llega primero, es quien se mantiene en ese lugar. Y para todos los que están diciendo que el chef James se tiene que cuidar, sí, se tiene que cuidar de las caritas de cordero asado. Porque fíjate una cosa, tú recoges lo que siembra y tal vez la matriz de opinión se puso del lado del supuesto más débil de todos, del que estaba sufriendo con una camioneta de $40,000, del que estaba sufriendo en Hawái, en Francia, en Suiza, el que lloraba en España y el que celebró su cumpleaños en Italia, en Roma, en el Coliseo, allí en la Fontana de Trevi. Toda la gente se puso
del lado del sufrido, porque tiene una mujer que gasta mucho dinero, pero que él estaba obligado a montarse en los puestos de primera clase, en donde tomaba champaña y vino y le daban comida de primera. Él estaba sufriendo. Ay, yo estoy tan mal por eso, porque de verdad no puedo creer todo el daño que hicimos para una persona que de verdad sufrió tanto viajando en primera clase porque yo lo obligaba. Y porque las decisiones de hacer vacaciones en Tennessee, en Isla Morada, en West Palm Beach, en el hotel de Breaker, donde se casó Sofía Vergara, él iba obligado, él no quería ir. Él lloraba en los restaurantes cuando le traían el lomito. Y cuando llegaban las botellas de Merlot, él lloraba y lloraba y volvía a llorar. De verdad, yo pido disculpas por haberle hecho la vida tan dulce al pobre hombre que fue maltratado por las botellas de Merlot y por las cobijas de las camas de hoteles primera y 5 estrellas, porque nunca nos quedamos en un hotel que fuera de otra categoría que no fuera 5 estrellas. Es que él sufría y sufría y sufría, y estaba muy mal y nervioso, y lo llamaban para cobrarle. A mí es que me están llamando para cobrarme la piscina que no se ha pagado. Pero no te preocupes, que con la venta de la faja vamos a seguir pagando y vendiendo. Y para la gente que me está diciendo enferma, estuve enferma, pero enferma de ceguera. Estuve enferma de ceguera por poner mi patrimonio en todas las manos de una persona que sacó sus colores verdaderos, ¿ok? ¿Por qué no me quedo con la casa? Buena pregunta. Porque si en un momento lo pensé, creo que es mejor tirar tierrita y hacer de nuevo el castillo. Crear recuerdos y memorias en otro lugar que tenga mi nombre. Y como se los digo, si vendemos esta casa mañana, pasado, voy a pagar las 2 líneas de crédito que yo no elegí tener. Porque acuérdense que yo no sé de números. Acuérdense que yo no sé de números. Acuérdense de eso. Entonces, señoras y señores, para que sepan que si el Señor quería desestabilizarme por no entregar los códigos de seguridad que todavía no entrega de la tienda de TikTok Shop de @venenosandoval, con la pena que me da. Ustedes no compren por ahí los productos de mi marca. Compren los productos de mi marca en carosandoval.com. Si el Señor cree que aquí tenemos una mujer que nos supera, que Él haya sido el primero que puso la demanda de divorcio, mírame la cara de preocupación. A mí me parece maravilloso que Él sienta que en todo este tiempo ganó algo. Hizo algo por su propia voluntad. Qué bueno que en alguna oportunidad se puso los pantalones. Y en tercer lugar, ya les he contado mucho por hoy. De ahora en adelante, todos los en vivos que verán del almuerzo con Caro a cualquier hora, así sea de noche, van a tener que ver con la faja de la reina de la faja, la reina de la faja de Carolina. Y como ya terminé de comer y ya terminé de hablar, estoy calmadita porque cuando estuve desestabilizada, descontrolada, en donde él decía que yo era una mentirosa porque era mentira la ansiedad, ya eso pasó, ya eso quedó atrás. Ya yo estoy en control desde hace mucho tiempo de todo lo que hay aquí, aquí y aquí. Y para todas las personas que tienen ansiedad, que realmente tienen un problema de salud mental, tienen toda mi solidaridad, tienen mi apoyo. Tengo un documental que fue realizado por un equipo maravilloso, que fue nominado a los Emmy,
con el señor Nelson Bustamante y la señora Natalia Denigri, grandes empresarios. Ya mi historia está contada, ya mi historia está contada. Nadie puede saber más de lo que hay rodando. La presión social, la presión de la negatividad que había en esta casa, llegó a ponerme en un estado de salud bastante delicado, incluido mi sistema inmunológico. Pero las demandas no las haré yo, las va a hacer Dios, porque cada quien sabe todo lo que vivimos. Estoy en paz, porque cuando yo veo el apoyo indiscutible de gente tan valiosa como Chef James, ¿verdad? Y su familia y su socio, que no ha abierto la boca ni para decir esta agua es mía, ni esta faja las hice yo. Caballeros, hoy hablando con la gente de The Collection, solamente omitieron información, hicieron silencio, hubo una risa de ¿qué te puedo decir? Que un hombre no le hace eso a la madre de su hija. Aquí no hay drama, aquí lo único que hay es una mujer trabajadora que lo único que hará es agarrar y seguir para adelante. Ojalá que en lugar de haber hecho lo que hice, de darle la mitad de las acciones de la empresa que ya existía antes de casarme, le hubiese hecho firmar un acuerdo de confidencialidad para que no estuviese diciendo por ahí cosas relacionadas con la vida de la familia, porque tú sabes que él no habló de mí, él habló de la familia, porque él les contó mi crédito, él les habló de cosas del colegio de la niña que son falsas. Pero bueno, gracias a las personas que han visto este circo dirigido por el mudo que no hablaba, que no tengo nada en contra, pero así lo llamaban ustedes. Él se siente apoyado porque como la gente que se burlaba de él ahora lo ve con lástima, con compasión, él yo creo que recuperó su hombría. Éxito, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¡Amén! Amén, 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 amén. Dios mío, qué gente tan bella. Señor, gracias. Porque tú, y solo tú, escribes derecho en líneas torcidas. Más allá de las redes, más allá de cualquier cosa, gente bonita. Cuando pasen lo que ustedes creen que es una tormenta, no dejen de hacer ejercicio. Levántense temprano, báñense con agua fría, coman saludable, tomen mucha agua, reúnanse con gente vitamina, lean. Busquen el tal vez abrazo de la gente que las va a abrazar, con ese abrazo de la gente que no te va a dejar nunca. Y los quiero a todos los que me han escrito, llamado, abrazado, no preguntado, nada, porque ya lo saben todo. Escuchen bien. Gracias, gracias, gracias. Los voy a dejar porque tengo cosas que hacer. Nunca se desanimen. Por mucho menos que esto, mucha gente se hubiese desvivido. Y yo tengo muchas ganas de vivir. Por eso decidí decirle a mi cerebro, a mi mente, que se pusiera de acuerdo con mi corazón y mi cuerpo para estar bien, para estar derecha, enfocada,
concentrada, y ahora es cuando vienen muchos más proyectos. Estamos en una época de agradecer, y vuelvo y digo, agradezco al chef a James Tahan, por creer en mí, por poner su empresa de marketing digital a sus empleados a la disposición de una empresa que se formó con el fin de, obviamente, salvar una empresa, darle otra oportunidad a mi familia de seguir haciendo negocio a través de este maravilloso negocio de las fajas. Es increíble cómo he aprendido. Este negocio se lo voy a heredar a mi hija Amalia Victoria, porque Amalia Victoria va a ser y es una campeona, una fuerte, una poderosa, una mujer desde ya siendo una niña que va a dejar mucho, mucho en esta casa, en esta vida, en todas estas paredes. Y la casa está a nombre de los dos, pero las deudas también. Y cuando se venda, no va a quedar ni $1 y vamos a empezar a construir de nuevo el castillo. Los quiero mucho. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y meto a Dios, porque sin Él nada, con Él todo. Los quiero mucho y me voy. Pero no me voy a lanzar a la piscina. Solamente le estoy coqueteando a la cámara, porque a veces hay que portarse mal para pasarla bien. Los quiero mucho, los abrazo, los veo en el espejo. Espero que en esta nueva etapa de mi vida como empresaria confíen en mis productos de la colección Premium. Por allí estaremos hablando de otras cosas que tenemos en mente. El año está terminando. Todo lo que tú quieras de mis fajas posparto, postoperatorio, consíguelo aquí en carosandoval.com. Todo lo que está desactivado no lo vas a poder comprar, pero las fajas de la colección Premium de Carolina Sandoval vas a poder comprarlas. Y recuerda algo, que aquellos que te quieren nunca te van a hacer daño. Aquellos que te quieren jamás se van a ir por problemas de dinero. Quien se vaya de tu vida por dinero no valía la pena, con la excusa de que no se manejaba el dinero como él quería. Y la pregunta que me hacen mucho, ¿por qué fueron 9 años? Por costumbre, porque uno cree que criar a los hijos con el padre al lado es la mejor idea que una madre tiene que concebir para generar gente estable. Por mi culpa, por mi gran culpa, ya pasó, ya fue. Voy a seguir para adelante y este circo se acabó. ¿Y saben algo? Es verdad que los códigos de seguridad de mi tienda de TikTok Shop todavía no están en mis manos, pero ya ustedes saben la verdad. Gracias. Y recuerden algo también, el divorcio es un proceso fácil, de gente civilizada y correcta y decente, que no está en estas vainas, porque a mí me van a meter en esto, porque como este disfraz hizo estas cosas de esta manera, lamentablemente, de verdad, este circo, bueno, ni los hermanos Vázquez se atrevieron a tanto. Me voy, te quiero. Tengo mucho que hacer. Gracias por quedarse. Compartan este contenido. Chao. Bye. De verdad que estoy bonita cantidad y no tengo filtro. Yo misma no me lo creo. A callarse la boca. Y mira, ¿sabes que el otro día escuché una canción que era: en otra vida no le vuelvo a dar mi vida de negocios sin ningún hombre. En otra vida yo elegiré mejor. En otra vida seguiré el camino de todas las empresas. Ay, no, yo sí no sé cantar. O por lo menos no esa canción. Mejor me voy, baby, ¿qué más? Hace ya tiempo, ¿cómo es? Mi ex tenía razón. Me dijo que no iba a encontrar algo como él y tenía razón.
Y tenía razón. Y a mi hija no le digan pobre Amalia Victoria, que Amalia Victoria es millonaria en amor. Todos la amamos a un nivel Dios. El hecho de que muchas personas o una de sus personas favoritas haya cometido un error no indica que no la amen. Él seguramente dormir tranquilo no puede. Y eso sí es malo. Te quiero. Bye. Adiós. Se la vi.